Doctor Fabricio, hablemos de de la última ola, así se llama, que mide las radios en Colombia, las radios privadas y las radios públicas. ¿Qué reporta y qué resultados encontramos allí para la Radio Nacional de Colombia? Bueno, muy buenos días a la mesa, muy buenos días a los televidentes y a los oyentes. Venimos en una medición que se demoró un poco más de tiempo en salir, hubo un cambio en la metodología para medir la radio en Colombia y finalmente hace 3 días se publicaron los resultados de la nueva ola, de la nueva medición que llamamos el ECAR 1 2025. En esa medición se reporta, y tal vez es uno de los motivos por los que estoy hoy en esta mesa, se reporta el punto más alto de sintonía de Radio Nacional de Colombia en su historia, ¿sí? ¿Cómo? A ver, otra vez, escuchemos eso. A ver, William, pongan todos atención al gerente de radio. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo titulamos? ¿Cómo suena eso? Haciendo como claridades sobre esta medición está preparándose para medir en 15 ciudades del país. En este momento vamos a entregar los resultados, o acabamos de entregar los resultados de las 4 ciudades más grandes del país, que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, ¿sí? En esas 4 ciudades medimos el crecimiento histórico de las emisoras y cuando vemos el comportamiento de Radio Nacional de Colombia, pues esta es la medición en donde ha tenido más oyentes en toda su historia, ¿sí? ¿O repite cómo es? Esta es la medición en donde Radio Nacional de Colombia ha tenido más oyentes en su historia. Yo voy a apostarle a un titular y usted, doctor Fabricio, me corregirá. Voy a dejarle un poco el apasionamiento y la emoción para que me salga un buen titular. Es un titular, yo no hablo de objetividad porque no creo en la objetividad. Tiene que ser el titular. Sí, mucha atención, el punto más alto de audiencia de la Radio Nacional de Colombia en toda su historia lo refleja el último ECAR 2025. El 1 2025, sí. ¿El punto más alto de audiencia? En toda la historia. En la historia. Muy bien, felicitaciones. Es decir, la máquina de manipulación, desprestigio, aniquiladora de los marcianos y del extraterrestre Júpiter que se convirtió en la Radio Nacional de Colombia, pero logra la mayor audiencia en toda su historia. Sí. ¿Cómo es esta medición para que le expliquemos a los colombianos? Bueno, la medición de radio se viene haciendo desde el año 2008 con la misma metodología. Es una metodología que se utiliza en muchos países del mundo. Se le dice recordación del día de ayer, ¿no? Son una serie de preguntas que están estructuradas para ayudarle a las personas a recordar en qué momentos del día anterior consumió la radio, ¿sí? Y esto va acumulando unos periodos de tiempo, depende del país, unos más largos que otro, y lo que se dice finalmente en el indicador es cuántas personas diferentes estarían en un día cualquiera en contacto con la emisora, ¿sí? Entonces, ese indicador que llamamos Radio Día de Ayer, pues es al que estamos haciendo referencia. Es un indicador que en la última ola del año pasado ya había presentado un crecimiento importante para Radio Nacional de Colombia y que vuelve a crecer en esta medición, generando el titular que ustedes acaban de enunciar, ¿no es cierto? Que estuvo bueno. Estuvo bueno. Ustedes son buenos haciendo titulares, yo soy bueno haciendo mediciones. Bueno, entonces, ¿qué ha influido para que suba la audiencia de la Radio Nacional entonces? Yo me voy a poner un poco resbaladizo en esa respuesta, porque yo soy bueno midiendo, pero no interpretando los datos, ¿no? Pero de pronto la gente no se le pregunta por qué escucha la Radio Nacional. No. Esta es una encuesta muy estructurada de sintonía, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es llevar un instrumento estandarizado, ¿no? Que permita que, a pesar de que yo hablo con 7.000 personas diferentes para establecer la audiencia de las emisoras en el país, todas las personas contesten las mismas preguntas, ¿sí? Entonces se hace con mucho cuidado de seleccionar bien los participantes, los perfiles, darle una semilla de aleatoriedad a esa participación y se le hace una encuesta que es en esencia un instrumento que se le aplica igual a todas las personas, ¿no? En ese instrumento no están esas razones, ¿no? Está qué comportamiento tuvo frente a la radio la persona el día anterior,
qué comportamiento tuvo habitualmente en el último mes, y unas preguntas de contexto que sin duda son importantes sobre cómo utiliza los consumos por demanda y demás, cosas así. Pero hay segmentos de población que ustedes analizan y que eso habla Totalmente. de, digamos, qué gente es la que se ¿Qué está gente acercando está a la Radio escuchando Nacional. Radio Nacional? El nivel socioeconómico, ¿no? Sí, hay como dos conceptos, ¿no?, que son importantes cuando uno perfila las audiencias. Se le dice así, es establecer como unas características. Ese es el perfilamiento bueno, Sí, es llamémoslo un así. perfilamiento bueno Cuando usted lo porque está perfila para bien. basado en características sociodemográficas como el sexo, la edad y el nivel socioeconómico en donde queda la residencia de las personas que entrevistamos. Entonces, desde ahí se genera como un perfil de un oyente para cada emisora, ¿sí? Cuando nosotros revisamos ese perfil, pues lo que uno hace es comparar qué tanta población tengo en mi emisora comparado con lo que pesa esa población en el país, en las ciudades que medimos, ¿no es cierto? Y ahí establece un indicador que se llama la afinidad. Cuando uno mira esas afinidades, para no hacer tan largo el cuento, termina encontrando que en Radio Nacional ahorita hay una afinidad fuerte a los estratos 4 y 5, ¿no es cierto? Y que ha venido creciendo en el estrato 3 o en el nivel socioeconómico 3 y que tiene una vocación en términos de las edades a concentrarse en mayores de 45 años, ¿sí? Especialmente en los mayores de 55. Entonces, si ustedes me preguntan cómo sería ese perfil, uno diría, mire, son un poco más hombres que mujeres, son mayores de 45 años y están más concentrados en estratos 4 o 5 y algo del estrato. Fabricio, ese comportamiento en mediciones, en cifras, cautivados a lo largo de 85 años, que es la historia de la Radio Nacional de Colombia, cuando se hace un comportamiento de cambios de parrilla, de conceptos, de contenidos, en donde se le entrega a ese mismo público habitual a crecer en la sintonía, pero ya con conceptos noticiosos, deportivos, culturales, musicales, transmisiones especiales, ¿en qué influye para que la gente que venía habitualmente escuchando la radio siga ese comportamiento, pero hacia arriba, increciendo? Yo creo que, y acá no voy a referirme específicamente a la Radio Nacional, sino a la radio como medio, hay una tendencia importante en el consumo lineal a tener la esencia del momento, ¿no es cierto? Y eso le da una relevancia a los contenidos noticiosos y a los contenidos deportivos, ¿sí? Sin embargo, uno tiene que reconocer que la radio musical en Colombia es muy importante, ¿sí? Sí. Y hay una cantidad de personas que acompañan sus días con radio musical, ¿no? Entonces, la Radio de Colombia es una radio grande, es una radio que escucha más del 60% de la población cada día y en ese sentido los usos que hacen de la radio están muy segmentados de acuerdo a las necesidades de cada quien, ¿no? Una persona que trabaja desde su hogar o una persona que cuida en su hogar todos los días tiene una relación diferente con la radio a las personas que salen a la calle, toman el transporte público, se desplazan a un lugar de trabajo y regresan, ¿no? Entonces, tal vez lo importante es como la magnitud de que más del 60% de los colombianos cada día se conecte con la radio, eso es muy importante. Tú bien lo decías, Fabricio, discúlpame, Juliana. A mí sí me toca, digamos, tratar de interpretar los resultados. ¿Y qué es lo que yo veo? Y en parte te pediría que me corrigieras si caigo en algún error. Veo, y contestando a la pregunta, William, ¿cuál ha sido el cambio que hemos hecho? Primero, aumenta el contenido informativo en Radio Nacional de Colombia. Aumenta el contenido informativo. 2, aumenta el contenido cultural, entendiéndose el deporte por cultura, no por segmento deportivo aparte de la concepción grande de que el deporte hace parte de la cultura. Y creo que aquí hay un quiebre en la historia de Radio Nacional que se vio reflejado en la primera ola, que es el primer repunte de Radio Nacional de Colombia en toda su historia, que se vio reflejado en un concepto. Radio Nacional de Colombia en la penúltima, en la anterior ola, aumentamos lo que no se había aumentado en 10 años en Radio Nacional de Colombia. Era el 40%, ¿no? Eso por la incursión de la transmisión de los Juegos Olímpicos, por la transmisión del fútbol, y hay una permanente, que fue un cambio que yo considero importante y que se ve reflejado en este aumento, que fue la convergencia de llevar productos de radio
en televisión y productos de televisión en radio, cosa que no ha sido fácil, es un aprendizaje, pero lo que nos demuestra es que el movimiento es acertado, que la gente que venía anteriormente, que creo que la lectura era Radio Nacional, tenía una audiencia de élites, que se movía entre el 4, el 5 y el 6 en todo el país, pero ahora esa audiencia no migra, sino que se integra, empezamos a morder el 3 y permanecemos con 4, 5 y 6, que me parece interesante. Usted me corrige, Fabricio, nosotros, o esta gerencia, por lo menos Juliana, esta gerencia tomó a Radio Nacional en el puesto 28 del ranking, y hoy Radio Nacional está en el puesto 22. ¿Es correcto, Fabricio? Sí, señor. Y eso, un aplauso para el señor gerente de Radio Nacional. Muy bien. Pero sobre todo, desde acá, voy a decirlo como me sale del corazón y del alma, mis amores de las 20 emisoras Eso de le iba Paz, a preguntar, de los corresponsales de radio en Arauca, en Río Sucio, allá en Tambo, Buenaventura, en el Tambo, Tambo, Puerto Leguízamo. y también las emisoras, En Buenavista, siempre me olvido el Tierra nombre Alta. técnico. Descentralizada. Las emisoras descentralizadas, las emisoras de las capitales, punto. Sí. ¿Cuál descentralizadas? Las emisoras de Barranquilla, las emisoras de Cali, De Manizales. Bogotá, Manizales. Un aplauso grande y muy emotivo a todo el maravilloso equipo de la Radio Nacional. Sin duda, el ECAR es una de las mediciones más importantes, si no la más importante de la radio en Colombia, pero se queda en las principales ciudades. Y nosotros, sin duda, en este ejercicio de descentralización tenemos una audiencia impresionante en las periferias, en las zonas que no son medibles. ¿Hay forma de hacer una proyección sobre cómo nos pueden estar escuchando en estas regiones? No es responsable hacer esas proyecciones por varios motivos. Primero, porque no estamos tomando muestra ya, digamos, no estamos conversando con personas que están en esos territorios para saber cómo escuchan la radio, ¿no? Segundo, la radio tiene en su formato tradicional, que es el que se distribuye en FM y en AM, unas capacidades de llegar a unas geografías, ¿no? Que tienen que ver incluso con las montañas y con la potencia y demás. Entonces, cambia de municipio a municipio la oferta sustancialmente, dependiendo de esas características. Entonces, no es responsable proyectarlo por fuera de las ciudades que yo referí cuando les leía el dato del crecimiento de Radio Nacional de Colombia, ¿no? Cuando uno quiere saber qué está ocurriendo allá, debe medir, ¿no? Debe ir y aplicar un instrumento probado y estandarizado para saber cómo se consume la radio en esos municipios, en esas áreas del país. Pero Yo le abonaría al acertado análisis que hace Holman. Claro, la convergencia es supremamente importante en este proceso, pero hay un elemento que es absolutamente clave en la Radio Nacional, porque soy un oyente asiduo de la Radio Nacional, y es su contenido. Es un contenido que me ha impactado mucho. Sin duda, el cambio es radical, es 180 grados, comparado con esa Radio Nacional que en el pasado pues no se escuchaba, que incluso la gente se atreve a decir que era una emisora clandestina. Sí, hoy es otro cuento, y la programación y el contenido de la Radio Nacional hoy es un contenido que invita a quedarse en esa programación, pero además con otro elemento que es supremamente importante, y es que no está mediada por la pauta publicitaria. Correcto. Entonces, Correcto. eso es una ganancia enorme, porque se hace mucho más agradable. No lo están bombardeando a uno con pauta y pisando y pisando y pisando. Pisando con los pauta. discos, las sino canciones. con, sino con Mira contenido. que ahí lo veo creciendo 2 centímetros, 3 centímetros. No, ya es que puso todo con cojín. Puso mesura. cojín, No, todo con hizo mesura. trampa. Todo con mesura, Puso pero cojín, sabe. Que puso yo creo cojín que es para verse como, más grande. como Hizo abonar, trampa. Mire. abonar a esa interpretación que Gracias. Fabricio dice, no doy esa interpretación, pero uno como oyente sí puede Sí, claro. sacar Ahora, ciertas Jairo, conclusiones. usted hace parte ahora de los 166.000 oyentes y fracción que escuchan diariamente la Radio Nacional de Colombia
en las 4 principales ciudades del país. Fabricio me decía, un acierto enorme, y eso me lo ratifica él, haber pasado las frecuencias de la Radio Nacional tradicionalmente en Antioquia y Medellín en AM al FM. Sí, la radio ha mostrado una forma en donde por razones tecnológicas y de hábitos de los consumidores el FM cobra importancia alta y especialmente en las ciudades principales del país. Y obviamente cuando la oferta de Radio Nacional se mueve hacia el FM, pues tiene la posibilidad de contactar con unas audiencias que en AM no la estaban encontrando. Los reportes, para contarles aquí a mis colegas y a nuestros televidentes, los reportes nos señalan, por ejemplo, una tendencia desde diciembre del año pasado a que Señal Colombia se convierte en el canal público más visto hoy de la televisión colombiana, y y también existe la tendencia de que Señal Colombia sobrepasa también al Canal 1. Empieza, digamos, ahí hay una disputa permanente. Yo quiero retirarme y dejarlos, si se me permite, querida Juliana, en hacer una nota editorial, ya sobre la base de la ciencia, porque lo que hace usted al medir eso es ciencia. Son números, es matemática, esos son datos, son cifras comprobables, son hechos. Queridos colombianos, colombianas, amigos de la Radio Nacional y de los medios públicos, cuando ustedes les dicen que el Sistema Nacional de Medios Públicos de Colombia se ha convertido en una máquina de propaganda, en una máquina de manipulación, eso es lo mínimo que nos dicen, porque siempre nos están señalando y descalificando, pero la historia y los hechos son contundentes. Mi trayectoria como gerente de medios públicos, como periodista, me indica que si fuera una máquina de manipulación, el canal público estaría apagado, sencillamente porque la gente no es idiota. Nadie lo vería. La gente se da cuenta. Si fuera esto una programación de programas del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Ciencias, del Ministerio de Salud, pues esto se convertiría en una máquina así, pues institucional, pero no es así. Entonces, en lo que respecta a Radio Nacional de Colombia, que también es el comportamiento de lo que está sucediendo en Señal Colombia, la gente nos está viendo, sigue, como diría, crece la audiencia. Y lo que a ustedes, desde la oposición política a este gobierno, desde el establecimiento mediático, que les viven diciendo y estigmatizando el trabajo del sistema de medios públicos y de este maravilloso grupo humano en todo el país, lo que llaman propaganda es sencillamente, ahí se confunden, tienen una confusión enorme, porque es falta de lo que yo llamo decencia democrática y pedagogía democrática. Esta es una televisión y una radio pública, querido Fabricio, que promueve derechos. La Constitución del 91 dice, Colombia tiene que ser un Estado social de derecho, y eso tiene que ver con que haya un derecho a la educación, con que haya un derecho a la salud, con que haya una vida digna y derechos laborales. Y eso es lo que promovemos, pero como no leen la Constitución, como no entienden que es un Estado social de derecho que dice y que reza la Constitución, pues creen que eso es propaganda. Creen que hablar de derechos humanos es propaganda de un gobierno. Y ahí es donde está una confusión garrafal e tremendamente ignorante. Queridos amigos y amigas que nos escuchan y nos ven en este momento, su radio pública paga con sus impuestos, en este momento llega a los indicadores más altos de la historia de Colombia. Siéntanse orgullosos de su radio pública y de su televisión pública y de que sus impuestos están pagando una radio, lo digo con el mayor respeto, pero hay que decirlo con firmeza, una radio que despertó, una televisión pública que despertó y que ya no son anécdotas de la democracia, decorados de la democracia. Sí, somos un Estado que tiene una televisión pública bonita, inolora, incolora, intrascendente. No, decorado de la democracia, no. Una radio y una televisión pública que se mete en la controversia nacional, que está en la discusión nacional, que le pone imágenes y sonido
a la Constitución del 91. Que en este país hay afros, claro que hay afros, que son sujetos de derecho, por supuesto. Que este país es de la Indiamenta, por supuesto, y la Indiamenta tendrá aquí una pantalla y unos micrófonos. Que en este país hay líderes campesinos, sujetos de derecho, que hablan y le proponen ideas al país, no solamente cuando se les viene una luz de tierra o cuando llega el paramilitarismo y los masacra, sino que tienen propuestas para decirle al país, ahí los estamos y los vamos a visibilizar. Y que hay un país, un gran, hermoso país, así como con la tragedia de la guerra, pero es más desbordante la tragedia más desbordante la propuesta y la esperanza de actividades culturales, festividades en todo el país. Y ese contrarrelato lo tenemos desde esta administración de Holman Morris, y a mí que me dieron la oportunidad de hacer lo que más me gusta, que es radio. Nosotros vinimos a hacer radio como nos conocimos en el pasado con William, con Jairo, con Holman, pero sobre todo para darles unas conclusiones que ayer, viendo el resultado de los estudios, son las siguientes, mi estimado Fabricio. La Radio Nacional de Colombia sigue incrementando su audiencia diaria. En la primera ola del ECAR del 2025 se ha reportado un consumo de radio en las 4 principales ciudades del país de la Radio Nacional de Colombia, que registró 166.000 oyentes al día, lo que significa que tuvo un incremento con respecto a diciembre del año pasado del 18%. En la audiencia diaria frente a la última ola, que fue de 141.800 oyentes, es decir, subimos más de 25.000 oyentes diarios a la programación de la Radio Nacional de Colombia, y un 92% en la audiencia diaria frente a la misma ola del año anterior, es decir, teníamos 86.800 oyentes, lo que prácticamente duplicó esta cifra. Radio Nacional de Colombia pasó a ocupar el puesto número 22, estando en el puesto 28, e incrementó la audiencia a una edad de mayores de 35 años, especialmente en adultos, que llega a un tope de 55 años, y luego mejora notablemente el volumen según el nivel socioeconómico, que curiosamente se da entre los estratos 4, 5 y 6. Y ahora arañamos el estrato número 3 con bastante acierto. ¿Resultaron petristas entonces? Los estratos 4, 5 y 6 petristas. Mire cómo es la realidad. Van a decir ahora que... Ahora, el pico de audiencia más alto de Radio Nacional de Colombia se presentó en la Convergencia. Claro. Y esa Convergencia ha arrastrado los horarios que van increciendo desde las 0 horas hasta las 12 horas. Es decir, nuestros puntos más altos están en la mañana y en la noche, con crecimiento en el día y con crecimiento hacia la madrugada. En el calentado en radio. Claro, Es un pico. Eso es el pico más alto. De 8 a Bueno, 10. y doy datos acá que con Fabricio ayer compartimos, que me dan mucha alegría, porque es que dentro de las emisoras públicas y privadas tenemos el mayor crecimiento. Es decir, salvo la W, que creció el 6%, en las principales las dos únicas emisoras que crecen son W y Radio Nacional. No puedo confirmar ese dato ahorita, yo no lo tengo calculado, ese no lo calculé yo. Pero tenemos, yo sé que usted es muy prudente, mi querido Fabricio. Sí, lo debo ser, porque son números, pero yo no lo he calculado. el resultado máximo de este crecimiento es que crecimos y que seguimos creciendo, porque es que hasta ahora estamos diseñando la consolidación de una parrilla que le hacía falta a la gente para tener alternativa. Esto es Centro Nacional de Consultoría, ¿no es cierto? El Centro Nacional de Consultoría. Hágale la propaganda al Centro Nacional de Consultoría. Sí, el Centro Nacional de Consultoría tiene una unidad de medición de audiencias que hace el ECAR, que es el estudio de radio, desde 2008, y desde el 2021 hacemos CNC Ratings, que es el estudio de televisión, que mide en 733 municipios